Pues damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña. Señora vicepresidenta, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues el país se fue a dormir anoche con una noticia increíble, en donde los pájaros le tiran a las escopetas y pues destituyen de la presidencia de Alianza País al presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, la respuesta es la de la inmensa mayoría de la militancia de Alianza País, de las bases, de la inmensa mayoría también de los militantes de Alianza País que somos parte de este proceso y que conformamos, por ejemplo, el buró ampliado, que conformamos el gabinete ampliado del gobierno de Alianza País, que es el gobierno de todos, del presidente Lenín Moreno. No solo que no responde al sentir de las bases, no solo que no responde efectivamente a lo que demanda la militancia de Alianza País, sino que efectivamente se hace como una acción absolutamente arbitraria, a mi juicio también irresponsable, sin ni siquiera el debido proceso, totalmente desapegada a cualquier procedimiento que establece el propio régimen orgánico de Alianza País, pero sobre todo porque la argumentación es risible, pues. La argumentación es que, entre otras cosas, el gobierno de todos, el gobierno que es de Alianza País, el gobierno que preside, quien es también presidente del movimiento Alianza País, supuestamente está ejecutando el plan de la oposición. No solo que es una cosa absurda, sino descabellada y, por supuesto, alejada de la verdad, cosa que rechazamos, condenamos. Nos parece un error tremendo, pero sobre todo la respuesta creo que es no solo más trabajo para demostrar efectivamente el compromiso que tiene el gobierno nacional con el país, que finalmente es lo que importa, porque es precisamente el trabajo por el pueblo ecuatoriano lo que ha impulsado y motivado el proceso de revolución ciudadana que hoy, en el momento actual del proceso político, lidera y muy acertadamente el presidente Lenín Moreno. Sí, revisemos un poco lo que dijeron anoche los dirigentes de Alianza País en una rueda de prensa. Un afrentoso argumento es el que lleva a la destitución del presidente Lenín Moreno, y es simplemente por faltar en reiteradas ocasiones a las sesiones del movimiento Alianza País sin haberlo justificado. Eso está en los estatutos. ¿Se puede destituir así al presidente de la organización por faltar? Sobre todo tomando en cuenta que me imagino que habrá faltado porque tiene cosas mucho más importantes que hacer, como atender los problemas que dejaron en los últimos 10 años y que ahora tienen que resolverlos. No solo eso, sino que la máxima instancia es la Convención Nacional de Alianza País, que no solo escogió a Lenín Moreno como el presidente nacional de la organización y a todos los miembros, digamos, de la directiva, los principales miembros de la directiva nacional, sino que también esa directiva nacional se compone de aproximadamente 30 personas, 30 compañeros que representan o son voceros de lo que demandan, exigen y deciden los compañeros de las distintas provincias. Y a mí realmente me causa sorpresa porque la inmensa mayoría de las provincias se han pronunciado en cascada, de forma pública y multitudinaria, masiva y mayoritaria, incluso con militancia respaldando en las distintas autoconvocatorias que en algunos de los casos han tenido, como por ejemplo el día lunes en la provincia del Guayas, no solo demandando coherencia y consecuencia con las bases a su dirigencia, sino efectivamente manifestando un irrestricto respaldo al gobierno nacional, que es nuestro gobierno, que es el gobierno de Alianza País, al presidente de la República, que es también el presidente del movimiento, con un sí rotundo a la consulta popular, de manera que no solo es inconsecuente. Me parece que fueron alrededor de 10, 12, no sé, 17 asambleístas, que no son, obviamente, en la inmensa mayoría, integrantes de la dirección nacional de un bloque de 74, en donde más de 44 compañeros asambleístas ya han manifestado su postura firme, frontal, como no puede ser de otra manera, su postura responsable y consecuente con el respaldo al gobierno que nos pertenece, a un gobierno que hemos ayudado a construir, a un gobierno que hemos impulsado y que le dio el triunfo el 2 de abril. Entiendo entonces que, como no se han cumplido los estatutos, Ricardo Patiño tampoco puede ser el nuevo presidente de Alianza País, porque no ha sido elegido legalmente o acorde a los estatutos.
Sin lugar a dudas, nos parece, insisto, un despropósito y sobre todo lamentable, desafortunado, que compañeros que no solo tienen una trayectoria amplia de militancia, es decir, hay pues de todo, ¿no? Hay algunos que recién se enteran lo que es una organización política y lamentablemente no han comprendido que efectivamente una organización política es eso y no una hacienda o una finca en donde de forma arbitraria, sin seguir ningún proceso y sobre todo con argumentos que realmente provocan gracia, puedan manifestarse de esa manera, pero sobre todo de forma irrespetuosa, atentando contra cualquier elemental debido proceso que se pudiera seguir, más aún en un tema complejo que se están refiriendo al presidente de nuestra organización. Hemos estado trabajando, como siempre, con mucho compromiso para seguir ajustando los temas, para seguir avanzando en la implementación de un plan de gobierno que fue sometido a la consideración, a la voluntad del pueblo ecuatoriano y que es el que ganó en las urnas. Y que aquellas ofertas de campaña que dejaron de ser tal a partir del 24 de mayo para convertirse verdaderamente no solo en políticas públicas, sino en acciones absolutamente articuladas desde la institucionalidad y la gestión del Estado en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y en medio de esa sesión de trabajo realmente conocer aquellas decisiones que, insisto, no solo son arbitrarias, sino también causa risa por parte de algunos compañeros que, como hemos manifestado el día de ayer en nuestras declaraciones, creo que en algún momento se les dañó la brújula y perdieron el rumbo. Y no se comprende y no se es consecuente con el clamor y el sentir de las bases que no solo respaldan la gestión del presidente Lenín Moreno y del presidente de nuestro movimiento, sino que demandan también esa necesidad de reencuentro entre los ecuatorianos que ha permitido precisamente el diálogo nacional, que no ha sido una propuesta de la oposición, que ha sido no solo una característica de vida del presidente Lenín Moreno y que por supuesto se planteó incluso desde que regresó al país para asumir ese reto que demandaba las bases del movimiento Alianza País cuando decidimos en la Convención Nacional que él sea nuestro candidato a la presidencia de la República. En la práctica, y pues acorde a todo lo que usted ha descrito y a los estatutos de Alianza País, Lenín Moreno sigue siendo el presidente de la organización, aunque a unos cuantos dirigentes no les guste, no estén de acuerdo y la desesperación les lleve a cometer este tipo de errores y ofensas. Creo que sí, creo que la deslegitimación que han tenido lamentablemente, y digo lamentable porque son compañeros con lo que hemos venido construyendo un proceso importante, pero insisto, en algún momento, porque no solo se trata de diferencias que siempre han existido, existen y seguramente existirán en todo colectivo, en toda organización política, sino que realmente ya se han pasado a una postura realmente que es incomprensible, pero a mi juicio absolutamente irresponsable con el momento político actual, con el rol histórico que tiene el proceso que llevamos adelante, la organización política en la que se sustenta y que obviamente por parte de algunos compañeros que no han demostrado que aquel sentir de las bases, pero no solo de las bases de Alianza País, sino una demanda ciudadana de retomar aquello por lo que nació y los objetivos que nos planteamos desde la gestación de este proceso político, que es precisamente el espíritu de Montecristi, el fortalecer la participación ciudadana. Ahora da la casualidad que la consulta popular es un mecanismo a través del cual no se pretende consolidar la participación de la gente, sino alguna otra cosa oculta. Es decir, un verdadero despropósito que no solo rechazamos, sino que llamamos a la reflexión de los compañeros porque sin dudas no tiene ni pies ni cabeza. Tengan la plena seguridad que se tomarán las acciones no solo políticas, sino también jurídicas, legales respectivas, para que aquello que no solo es un atropello, sino que, insisto, causa risa, lo que han manifestado algunos compañeros integrantes de la Dirección Nacional de Alianza País, que no representan el sentimiento mayoritario de las bases y que finalmente, por supuesto, que se deberán tomar las acciones que correspondan. Uno de los argumentos que ha presentado esta ahora minoría de Alianza País para poder tomar este tipo de decisiones y para decir que el gobierno nacional está gobernando con la oposición es quizás que no han entendido que aquí no se trata de estar a favor o en contra de Lenín Moreno, sino es estar a favor o en contra de la corrupción y a favor o en contra de la consulta popular.
Y en ese sentido, ¿cómo ve usted en este momento las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, que es en donde se va a decidir, por ejemplo, el juicio político a Jorge Glass y también el apoyo a la consulta popular? Bueno, hemos visto cómo, insisto, al interior del bloque de Alianza País hay un mayoritario pronunciamiento, no solo al sí, al impulso a la consulta popular, como ha sido permanentemente una característica, es decir, motivar la participación de la gente, que la gente sea la que se pronuncie en las urnas, a favor o en contra. Aquí no va a haber ganadores y perdedores. Aquí ya el hecho de plantearle a la gente que se pronuncie sobre temas de interés nacional en una consulta que es netamente ciudadana, cuyas preguntas responden no solo al sentimiento mayoritario de la gente, a las demandas de los diversos sectores, más de 2.700 preguntas provenientes de más de 700 organizaciones de todo tipo, políticas, sociales, colectivos y demás, a lo largo y ancho del país, da una característica clara, que de este proceso es un proceso ciudadano, es un proceso que la gente quiere. Creo que el resto de compañeros, los asambleístas, no solo del bloque de Alianza País, sino todos los asambleístas que representan una curul en representación, valga la redundancia, de quienes le dieron el mandato de representarlos en la función legislativa, tendrán esa cita con la historia y tendrán que finalmente actuar en consecuencia, no solo con sus organizaciones políticas, sino también con lo que demanda la gente. Nosotros siempre reivindicamos y reivindicaremos, muchos que estamos efectivamente comprometidos con la esencia, con lo clave, con lo central de los principios que han orientado este proceso político, y uno de esos es sin duda la revolución ética. No es posible hablar de revolución sin ética, no es posible hablar de revolución sin crítica y autocrítica permanente, que no lo hemos tenido ahora, que muchos la hemos tenido frontal y públicamente a lo largo de una década. No es posible hablar de revolución sin adecuados mecanismos de democracia directa, participativa, que permitan un empoderamiento de la gente y, en el caso concreto de la organización política, un empoderamiento y sobre todo la posibilidad de discutir, de disentir, de debatir, de dialogar al interior de la organización política a través de los mecanismos que existen para el efecto. Dos preguntas más. Una, en torno a la consulta popular y al juicio a Jorge Glass, o no sé si independientemente se puede hablar de las preguntas, pero hablemos de la consulta popular. ¿Cómo quedan las fuerzas al interior de Alianza País en la Asamblea Nacional? Lenín Moreno tenía 41 asambleístas a su favor que apoyan la consulta popular. Luego de lo que sucedió anoche, en donde algunas de las figuras, digamos, conocidas o alineadas con Rafael Correa ya se manifestaron ahora estar con Lenín Moreno, como José Serrano, María José Carrión y algunos otros nombres más, ¿cómo queda la Asamblea Nacional? ¿Usted tiene ya un número? Bueno, no 41, son 44 aquellos compañeros que han adherido a una posición mayoritaria de la gente, de las bases de nuestro movimiento, que es respaldar de forma irrestricta al gobierno de Alianza País, a su presidente nacional y presidente de todos los ecuatorianos, y por supuesto el respaldo irrestricto también a la consulta popular y al derecho que tiene la gente de pronunciarse, por supuesto en la línea de lo que ha planteado el gobierno nacional. Pero por otro lado hay muchos compañeros que han manifestado sumarse y adherir precisamente a este bloque mayoritario al interior de Alianza País. Pero aquí, Janet y amigos que nos escuchan, lo de fondo es que quienes somos responsables, quienes somos consecuentes con nuestra organización política, pero también, sobre todo, con el proceso político en beneficio de la gente, en beneficio de los grandes objetivos nacionales, siempre impulsaremos, siempre demandaremos la unidad del movimiento Alianza País, la corrección de los errores que haya que tomar, los ajustes que hayan que hacer, la defensa de las conquistas alcanzadas en esta década, sin lugar a dudas, es uno de los objetivos centrales. Pero por supuesto el impulso a la unidad, a la coherencia y sobre todo al fortalecimiento de nuestra organización política. La otra pregunta, si es que algunos miembros de Alianza País violaron los estatutos, no cumplieron con los procesos para poder, por ejemplo, destituir al presidente de la organización o a cualquiera de los miembros, ¿podría voltearse la tortilla? ¿Podría tal vez Lenín Moreno sí convocar a una convención nacional, y corríjame si así se llama pues la figura, para en cambio sí poder sancionar y quizá destituir a aquellos que actúan en rebelión en este momento? Y bueno, y no solo eso, pero sino siguiendo el debido proceso. No solo que hemos demandado, incluso el día lunes 26 de 30,
compañeros que integran la dirección provincial del movimiento Alianza País que se pronunciaron a favor y en respaldo al gobierno, a la consulta y demás, no solo que han demandado eso, sino que han exigido la convocatoria a una convención provincial, y eso ocurre al interior de todas las provincias también, porque los actuales directores provinciales se encuentran prorrogados ya casi un año. En diciembre ya debían haber sido reemplazados, de manera que es parte de lo que se debe de hacer. No puede ser posible que luego de un pronunciamiento, de una resolución, como digo, espuria, sin fundamento, sin ningún tipo de lógica, peor argumentos, luego de esa decisión le trasladan supuestamente a la Comisión de Ética del Movimiento Alianza País para su análisis, para su reflexión. Es decir, primero destituyen y luego hacen el debido proceso. No solo que es absurdo, sino que efectivamente demuestra que una actitud desesperada, incomprensible, equivocada, tiene que ser, sin lugar a dudas, corregida de inmediato. Señora vicepresidenta, vamos con Freddy Paredes. ¿Él está ahorita o es lo que sucedió anoche? Ah, perfecto. Entonces, le tengo una pregunta más. Entre las resoluciones que se tomaron anoche, la cuarta dice invitar a Rafael Correa, presidente vitalicio, a acompañar el proceso de fortalecimiento orgánico y la reestructuración del movimiento a nivel nacional y de las circunscripciones en el exterior. Y Ricardo Patiño dijo que Correa venía la próxima semana. ¿Les preocupa? ¿Será verdad? Porque ya con ese cuento de que ya viene, y finalmente no viene, cuando venga ya no le vamos a creer. Bueno, no solo que Rafael decidió irse del proceso político, decidió irse, tomarse unas vacaciones, etcétera, y es su pleno derecho. Así como es su pleno derecho regresar. Y siempre nosotros estaremos en la línea del fortalecimiento democrático, del fortalecimiento institucional del movimiento Alianza País. Si su presencia podría lograr esos objetivos, aunque lamentablemente es un proceso que no se ha conseguido en 10 años, digamos, tiene el pleno derecho de regresar, digamos, cada uno tiene el pleno derecho de estar o no, de militar o no, en donde se sienta que aporta, en donde se sienta que hay una coherencia, en donde se sienta cómodo y sobre todo se sienta en sintonía con los postulados del movimiento Alianza País en este caso concreto. Así que bajo ningún punto de vista, ¿por qué preocupar? ¿Por qué preocupar si en teoría debe de haber consecuencia con el sentimiento de las bases? Si los compañeros se autodefinen como democráticos, como revolucionarios, no puede ser de otra manera. Veremos en la práctica. Señora vicepresidenta, nos vamos en este momento a la Asamblea Nacional. Allí está hablando en este momento el presidente de la Asamblea. De escuchar del presidente de la Asamblea, José Serrano, va exactamente en la línea de lo que nos acaba de decir aquí en este programa la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Simplemente para cerrar el tema, señora vicepresidenta, pues Lenín Moreno sigue siendo presidente de Alianza País y me imagino ahora pues parte del proceso que ustedes empezarán a realizar es pues aunar las fuerzas alrededor de lo legal, de lo constitucional y de lo correcto en torno a los estatutos de Alianza País. Y de los principios que nos rigen como proyecto político, como organización, del sentimiento mayoritario de las bases, de manera que no solo que sigue siendo, no ha habido cambios al respecto, así lo decidimos en la Convención Nacional última. Incluso yo recuerdo cómo en varias convenciones anteriores, cuando en algún momento decidimos, creo que por reconocimiento a su militancia, por ser un compañero de izquierda que tiene una posición progresista, que tiene obviamente una capacidad organizativa importante, ¿cuántas veces intentamos apoyar? Efectivamente, por ejemplo, el compañero Ricardo Patiño, y siempre hubo más bien ahí un bloqueo por parte del propio compañero Rafael Correa en su momento. De manera que me parece inconcebible cómo con esta resolución, insisto, sin pies ni cabeza, espuria, que no representa ni siquiera de lejos al sentimiento mayoritario de las bases, pero sobre todo ajeno a cualquier procedimiento, se haya prestado realmente para este sainete que obviamente desconocemos, y nosotros seguiremos trabajando en función del país, en función de implementar aquel plan de gobierno que no solamente empezó a ejecutarse desde el 24 de mayo, sino que obviamente es respaldado por la inmensa mayoría de los ecuatorianos, incluso más allá de nuestra organización política. Queda clarísimo, señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos de cerca lo que siga sucediendo con esta noticia. Vamos a nuestro primer corte comercial. Al regresar nos acompañará Jorge Guate,